Parecía una evolución en el momento que muchos colegios que todavía eran de un solo sexo empezaron a convertirse en mixtos. Ahora la cosa parece ser que quieren volverlo atrás. Los nenes con las nenas, los nenes con las nenes, las nenas con las nenas. Bueno, veamos el informe. Dale. Los nenes con los nenes, la nena con la nena. Los nenes con ¡No! ¡Las primas tenían razón! Tiempo de compartir toda la primaria y secundaria con las nenas, con las polleras cortitas y piernas al sol. ¿Ahora quieren volver a separarnos? ¡No! La idea empezó a correr en Europa y ya levantó polémica en nuestro país. Quieren volver a separar a los varones y las mujeres del salón con el argumento de que así se aprende mejor. Dicen que de los 9 a los 16 crecemos distintos y eso afecta el proceso de aprendizaje porque nosotros, los varoncitos, maduramos más lento. los nenes con los nenes. ¿Estamos todos locos? ¿A quién se le ocurre semejante estupidez? Chicos, saquen una hoja. ¿Por qué estupidez si me ponen a mí? Como para darle comienzo a esta información. A todo, che, crecieron todos acá adentro, ¿eh? Es terrible cómo cambiaron Los nenes con algunos. los nenes. Bueno. Queremos darle la bienvenida a Karina Cabo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Licenciada en Ciencias de la Educación. Como para también darle un marco serio a la Claro, situación. no se puede después de esto. Y se va a complicar un poco. Pero bueno, es una modalidad que, digamos, con los años, al menos en nuestro país, es como que se llevó la educación a hacerlo mixto. Hoy por hoy, ¿desde qué lugar es? Sí, no, desde Europa, sobre es un todo estudio. desde Inglaterra. Sí. En su momento se presentó un libro, un sociólogo presentó un libro en el 2013 de las trampas de la educación mixta, Sí. que empieza a poner en el debate esto. Se forman diferentes las mujeres de los varones, tienen distintas maneras de incorporar la información que tienen en los colegios y sería bueno, proponía, separarlos nuevamente. Esto empezó a correr con más fuerza en Europa. En Córdoba hay un colegio privado que lo practica y comenzó a generarse esta pregunta, ¿no? Si sería bueno volver a separarlos en una modalidad que se llama single sex, que es separarlos en el aula y que tengan una integración social en los lugares comunes de ocio, como por ejemplo en los recreos, ¿no? ¿Y vos cómo lo ves, Caria, esto? No, lo veo mal, porque me parece que incluso en Rosario hay escuelas que son solo de varones. Y en Córdoba lo que se hizo hay una escuela salesiana que fue incorporando mujeres y esto fue muy criticado. A mí me parece que estando en el siglo XXI es imposible hablar de separación de sexos porque no hay ninguna investigación que avale en cuanto a la función cerebral si es diferente de mujer o de hombres. Sí hay diferencias socioculturales, no caben dudas. La nena a partir de los 9 años, por los cambios puberales, por su adolescencia, tiene otro crecimiento diferente al varón, obviamente. Pero eso no quiere decir que tengamos que separarlos. Creo yo que se podría hacer, sí, quizás pensar los aprendizajes para el niño o para la niña de una manera o de otra, pero diferencias no quiere decir deficiencias. No está demostrado que se aprende mejor. Sí hay algunos estudios que dicen que en la lectura la mujer es mucho mejor, en el sentido que interpreta los textos más rápidamente, puede leer con más facilidad, pero bueno, se puede incentivar quizás la lectura en los varones para que esto no... O quizás esperar la maduración del varón para que tiene que ver también con lo físico y con lo biológico, que es un poco más lento. Pero me parece que no tiene sentido la diferencia de sexos porque estamos en una sociedad mixta y porque a partir de la década del 70 ya se demostró que esto no servía, entonces no tiene, me parece, sentido. Sí, aparte es como que también, al menos de como conocer colegios o de hablar con compañeras o de convivir con gente que ha ido a escuelas de un solo sexo, generalmente las religiosas son las que ponderan esta situación y hoy por hoy la mayoría es mixta. Claro, la única razón que dan es que los chicos o las nenas se distraen viendo al sexo opuesto. Pero bueno, yo que fui a escuela religiosa, obviamente de mujeres, realmente apareció un varón en la escuela y era un desarme total porque salíamos todas corriendo, cuando en realidad a la 1 de la tarde estábamos fuera de la escuela y no pasaba nada. Y aparte estamos hablando cuando nosotros terminamos el secundario, que es donde había otros tapujos, donde había otros tabúes y donde vos relacionarte con un varón tenía que ser llegar al casamiento de blanco, casta y pura. Hoy por hoy está todo al alcance de la mesa, donde todos los temas se charlan, donde dan también clases de sexo en los colegios y donde convivimos hombres y mujeres. Es como que a mí me da la impresión como que
retrocederíamos. Sí, para en mí la también educación. sería retroceder, no tiene un sentido. No tiene fundamento teórico tampoco, Claro. porque podríamos decir, bueno, tiene fundamento en la cuestión de los aprendizajes, no hay investigaciones que avalen esto. Si bien vos decías, hay algunos informes, pero son informes que a veces se desconoce el contexto. Por ejemplo, en China, donde hay un contexto totalitario y autoritario, bueno, hay escuelas solo de varones donde avalan este tipo de escuelas. Por eso es que cuando uno a veces lee las informaciones o las investigaciones, hay que ver desde qué lugar lo dicen. Claro, de dónde también se toman, ¿no? Esos Claro. conceptos como para hacerlo. ¿Vos armaste unas plaquitas? Sí, hay unas plaquitas que A ver. prepararon desde el Centro de Educación Latinoamericana, Educación Diferenciada, que en este sentido sus autoridades son Sí. impulsoras también de esta modalidad, y nosotros planteamos un poco las diferencias entre ellos y ellas. Las mujeres repiten un 25% menos que los varones abandonan más en el nivel medio. Los varones, por su parte, aventajan a las chicas en razonamiento lógico y matemático, mientras que las mujeres, solo el 24% de ellas accede a ingenierías técnicas. Sí. Pero las mujeres evidencian una mayor destreza y habilidades lingüísticas, notándose de esta manera que para las materias relacionadas a la matemática, los varones presentan mayores ventajas, y las mujeres, al contrario, las que están más relacionadas a la literatura o a la lengua, lo hacen mejor.